está en este lugar, desciende sobre nosotros, Padre, porque la porción de tu palabra dice y enseña, eterno Dios, que no estaríamos solos, sino que tú enviarías, Padre amado, al Consolador, al Espíritu Santo. Y por eso es que tu gloria nos envuelve, tu gloria desciende, tu gloria nos envuelve, tu gloria nos llena, Padre amado. Y es por ello, Dios bendito, que te damos gracias, Señor. Gracias porque es una forma de demostrarnos tu amor. Gracias porque es una forma de demostrarnos tu bondad. Gracias porque es una forma de demostrarnos tu misericordia, Padre. Y a pesar de todas las cosas, Dios amado, sabemos, creemos que te tenemos a ti, Dios, y que en ti, Padre amado, somos más que vencedores. Amén. Amén. Bendito eres, eterno Dios. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. El honor, los dominios, la alabanza, Padre. Salude al que está a su lado. Quizás cuando iniciábamos aún todavía no había llegado. Y dígale: te bendigo y bienvenido a esta festividad, a esta celebración de las primicias. Porque tú y yo somos primicias por haber creído en nuestro Salvador y Mesías, ¿verdad? Y mire, mi amado, vamos a dar una enseñanza y voy a tratar de fusionar. Tome asiento, relájese. Por favor, niñas sentaditas acá donde estaban, y de ahí quietecita y no se muevan. Quiero fusionar un poco lo que habla Levítico, lo que habla el libro de Éxodo con la vida y con la muerte y sobre todo con la resurrección de nuestro Salvador y nuestro Mesías. Amén. Y entonces ya estábamos hablando y dimos la enseñanza el día martes, hablamos un poco más, varias cositas, entonces retomamos alguna. Y en las primicias o primeros frutos siempre eran, ¿qué cosa? Lo mejor, mi amado. Así que cuando usted es un creyente en Yeshua, es porque usted es, ¿qué cosa? Lo mejor, mi amado. Primero que nada, yo quiero que usted entienda que usted forma parte de esa primicia y que usted es lo mejor que Dios pudo haber, ¿qué cosa? Traído a este lugar, rescatado, escogido, comprado, adquirido, mi amado. Y dice: los primeros y los escogidos de la cosecha. Pero miren, cuando nosotros vemos y nos damos cuenta, pensamos que es porque la cosecha ya estaba toda lista, y no es cierto, mi amado. Lo cierto es que algo que el creyente tiene que entender es que desde que ve el primer fruto debe considerar, escúcheme bien, debe considerar que tendrá una cosecha abundante. Y esto forma parte de la fe, mi amado, porque dice: y los escogidos de la cosecha que estaba por venir. Mire, mi amado, por eso cuando nosotros hablamos de primicia, pudiéramos extenderlo a muchas cosas, pero yo quiero que tú entiendas algo. Es que tú crees que lo que tú das es porque tendrás una cosecha abundante, no porque ya ves delante de tus ojos la cosecha, sino porque crees que será una cosecha abundante. Primicia tiene que ver con la fe, mi amado, y es que las primicias son santas, dice, son apartadas. ¿Para quién? Para nuestro eterno Dios, y no porque Él lo necesite, mi amado, porque entendamos que la palabra dice que Él es el dueño del oro, de la plata
y de todas las cosas que por Él fueron hechas y creadas. Pero dice espiritualmente una gavilla representa a las personas que han venido a la obediencia de la Torá. ¿Qué significa la palabra Torá? Hemos dicho que significa enseñanza, hemos dicho que significa instrucción, hemos dicho que significa mandamiento, hemos dicho que significa ley, y entonces dice, es la obediencia a todo lo que he dicho gracias al sacrificio de Yeshua. Porque sin su sacrificio, mi amado, usted y yo no estuviéramos en este lugar. La cosecha representa, dice, a todo el remanente. Y yo quiero hacer un poquito de hincapié en esta parte, mi amado, porque la palabra enseña y dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y un remanente tiene que ver con la obediencia a la Torá. Un remanente tiene que ver con vivir la Torá. Y un remanente tiene que ver con permanecer firme en lo que hemos creído, mi amado. Y no permitir que nos arrastren los vientos de filosofías huecas o humanas. Y entonces dice a todos aquellos que ponen su fe y confianza en el Mesías de Israel. Y algo muy importante, dice, y siguen sus pasos. ¿Guardando qué cosa? Guardando la enseñanza, guardando la instrucción, guardando los mandamientos, guardando lo que siempre se ha traducido como ley, mi amado, pero que va más allá de todo lo que nosotros podemos entender. La siguiente, por favor. Y entonces yo quiero que usted entienda, y tal vez compartamos estas diapositivas ahí en el grupo, se las enviamos, pero quiero que usted entienda estos acontecimientos que ocurrieron en el día de primicia. Al séptimo día, mi amado, Israel cruzó el Mar Rojo. ¿Sí me explico? Y aquí hay algo que tú tienes que entender, que yo no sé cuál sea la dificultad, cuál sea el problema, cuál sea la situación, pero de que el mar se puede abrir a tu favor, se puede abrir, porque para el que cree, todo le es posible, dice la palabra. ¿Qué otro acontecimiento ocurrió en día de primicia? Israel come de los primeros frutos ya en la tierra prometida. Cuando nosotros leemos el libro de Josué capítulo 5 del 10 al 12 y Juan 12, 24 dice, Yeshua resucitó, Él es el Mesías prometido. Entonces estos tres acontecimientos, mi amado, ocurrieron en Bikurim o día de las primicias. Israel cruza el Mar Rojo, Israel come de los primeros frutos y entonces Yeshua resucita y Él es el Mesías prometido. Y esta es la parte que nosotros necesitamos entender. La siguiente, por favor. Yeshua da cumplimiento a la fiesta de las primicias. Yeshua venció la muerte. Este es el candelabro. La primera fiesta se llama Pesaj, o lo que conocemos como Pascua. La segunda fiesta se llama Panes sin levadura. La tercera se llama Primicia. 49 días después está la fiesta de las semanas o Shavuot. Y allá vamos, ya tenemos la primera de las 7 semanas. Juan 11:25 dice, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. ¿Sabe, mi amado, que aquí cuando Él habla del tercer día, es que al tercer día pueden suceder muchas cosas en tu vida, en mi vida y en la vida de todo creyente? El tercer día tiene que ver con resurrección.
El tercer día tiene que ver con cobrar vida. El tercer día tiene que ver con vencer la muerte, mi amado. Y cuando él estaba hablando y dijo, si yo quiero, derribo este templo y al tercer día lo reconstruiré. Sin embargo, mi amado, cuando tú lees solo la cuestión literal, que era lo que sucedía con la gente lleno de doctrina, de ley, de enseñanza, dijo, si Salomón se llevó años en construir, ¿cómo es que este lo va a reconstruir en 3 días? Pero déjame decirte algo, mi amado. Es que él estaba hablando de que ahora el templo era tu propio cuerpo. Por eso Pablo enseña y dice, el templo, no os ignoréis que vosotros, que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Porque efectivamente el cuerpo iba a ser, ¿qué cosa? Sacrificado, pero al tercer día resucitaría. Yeshua dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, mi amado, esta palabra tiene un trasfondo muy, muy importante. Y cuando nosotros nos damos cuenta y la leemos y la estudiamos y la analizamos, y bajo la dirección del Espíritu Santo encontramos tantas cosas, que hay muchas cosas en nuestra vida que puede estar como muerta. Pero si creo que Él es la resurrección y la vida, eso va a vivir, mi amado. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos entender. La primera, efectivamente, se trata de la vida eterna. Pero también hay planes, hay proyectos, hay propósitos, hay cosas en tu vida que tal vez por algún momento has pensado que ya está muerto el plan, el proyecto, algo. Pero cuando tú crees en la resurrección y la vida, vuelve de nueva cuenta a vivir. Porque aunque esté muerto, si creemos, vivirá, mi amado. Pero qué tan importante y qué tanto entendimiento tengo yo acerca de que Él, Yeshua, Jesucristo, es la resurrección y la vida. Qué tanto mi corazón lo cree y qué tanto mi boca lo confiesa, mi amado. Porque esta es una cuestión que necesitamos entender, vivir sobre todo. Y cuando Él dijo, yo soy la resurrección, Él estaba hablando, mi amado, que era el Omer Reshit. La palabra Reshit significa cabeza, la cabeza de la primicia, mi amado. Yo enseñaba el martes y decía, es que hay muchas personas que sabiendo de la Biblia dicen, no, es el primero que resucitó. Y les dije, sí es cierto, Lázaro resucitó pero murió, mas sin embargo Él resucitó y está sentado, dice la palabra, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Siguiente, por favor. Entonces nos damos cuenta que Yeshua le da cumplimiento a la tercera fiesta bíblica anual, llamada también, o también llamada primicias o primeros frutos. Y bueno, no me voy a adelantar porque más adelantito lo escribí. Ya que se escogía la mejor gavilla de la primera cosecha para ser mecida por el sacerdote y ser presentada como ofrenda. Y el Levítico 23:11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yod-Hei Vav-Hei para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Levítico 23:11, siguiente, por favor. Aquel primer día de la semana
Miren cómo sucede. María Magdalena se presentó muy de mañana antes de que saliera el sol, y Yeshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20:17. María no lo puede tocar, pero después sus discípulos sí. ¿Por qué? Porque tal como el sacerdote presentaba la gavilla a la hora de la ofrenda matutina, Yeshua estaba por presentar su gavilla. ¿Cuál? Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él era la primicia delante de ¿quién? Del Padre. El día martes nosotros enseñábamos y decíamos que ninguna persona podía comer sin antes no había presentado ¿qué cosa? Su primicia. Entonces cuando María llega y pretende tocarlo, lo primero que él le dice: no me toques, porque no me he presentado o aún no he subido a mi Padre. Después que él sube al Padre, entonces es que se presenta con los discípulos. Y acuérdense que Tomás tuvo que hacer: tocarlo. Y de ahí sale el famoso dicho que dice: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, mi amado. Pero la palabra dice: bienaventurado en los que creen sin necesidad de verlo, mi amado. Y la palabra bienaventurado significa bendecido. Los que creen sin ver. Y una de las cosas que todavía nosotros tenemos en el corazón es que primero quiero verlo para que yo pueda creerlo. Sin embargo, dice la palabra que necesitamos creer para que podamos verlo, mi amado. Siguiente. Entonces aquí se cumple las fiestas de las que hemos enseñado. En la fiesta de Pesas, ¿qué cosa es? El sacrificio del Cordero. Entonces Yeshua es nuestro Cordero, y es un Cordero sin defecto, mi amado. Es nuestro pan sin levadura. La segunda fiesta, panes sin levadura. Y dice: es nuestro sacerdote y nuestra gavilla de los primeros frutos. La tercera fiesta, las primicias, Bikurim, también Él es nuestra gavilla de los primeros frutos. Y Primera de Corintios 15:21 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué dice que la muerte entró por un hombre? ¿De quién habla? De Adán, mi amado. Y ahí nosotros entendemos del primer Adán y del postrer Adán. Y entonces se cumple lo que Pablo escribía a la iglesia de Corinto cuando le dijo: por cuanto la muerte entró por Adán, también por el postrer Adán la resurrección de los muertos. Porque aquí es donde se cumple lo que vimos en las diapositivas anteriores. Yeshua dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Él es este hombre al que nosotros conocemos como nuestro Salvador. Es la resurrección de los muertos. Recuerde que la palabra nos enseña, mi amado, que no estamos muertos, sino que duermen. Porque la verdadera muerte será en el juicio venidero. Siguiente. Y ustedes se preguntan, y este es el conflicto de muchos, mi amado, pero cuando no hay un entendimiento espiritual, entonces viene un espíritu de confusión sobre nosotros.
¿Cómo celebrar primicias hoy si ya no hay sacerdocio en funciones? La ordenanza según Levítico 23, 9 a 14 dice que el pueblo traiga las primicias de sus cosechas al sacerdote, quien ofrecía a Yahvé, a Yod-Hei, Vav-Hei. Y dice, ya no hay sumos sacerdotes en funciones, pero Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Y si usted tiene dudas, lea el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos dice que Él es nuestro sumo sacerdote, de la orden de Melquisedec, dice, que no tiene, y Melquisedec fue o significa rey de Salem, mi amado. Y entonces Hebreos dice en el 4:14, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque el sumo sacerdote traspasaba, ¿qué cosa? El lugar santo al lugar santísimo. Y él no solo traspasó el lugar santo al lugar santísimo, sino traspasó los cielos. Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos, dice, nuestra profesión. ¿Quién es mi sumo sacerdote? Jesucristo, Yeshua, mi amado. Sin embargo, la siguiente, por favor, dice, no hay templo en Jerusalén. Pero Primera de Corintios dice que somos templos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Dice, ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Algo, mi amado, que yo les decía desde un principio, y cuando comenzábamos a saludarnos, les dije algo muy, muy importante. Si usted no se considera primicia, es porque entonces ignoramos quién es nuestro sacerdote y dónde está nuestro templo, mi amado. Este es el lugar de reunión, y nos vamos a mover de lugar en lugar hasta que el Eterno permita que construyamos. Pero hay algo muy importante, es que tú tienes que entender que tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. La presencia de Dios no solo está en este lugar. La presencia de Dios debe de estar en ti, porque tú eres el templo, tú eres la morada, tú eres la vivienda del Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. No lo ignores, mi amado. Ignorar significa que no lo sabes. Ignorar significa que lo desconoces. Pero en realidad, ¿sabes por qué ignoramos? Porque no estudiamos. Porque cuando tú dejas de ignorar algo, por eso la palabra ignorante no es un insulto. La palabra ignorante es aquella persona que desconoce de algo. Y para que tú dejes de desconocer de algo, necesitas estudiar, necesitas aprender, necesitas comprender y necesitas vivir algo. Por eso Pablo a la iglesia de Corinto le preguntaba, ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y mire, mi amado, y aquí hay mucho tema para enseñar, porque si somos templo, ¿cómo está el templo? Lo cuidas, lo proteges, entiendes el significado de lo que es. Y entonces dice, el cual está ¿en dónde? En vosotros. ¿En dónde está el Espíritu Santo? En nosotros, en mí. El cual tenéis ¿de quién? De Dios, mi amado. Y que no sois vuestros, dice. Porque desde el momento, mi amado, que Él te ha adquirido, desde el momento que Él te ha comprado, desde entonces le perteneces a Él. Toca al que está a tu lado
Pregúntale si le pertenece a Dios. Hágalo. Hermana Rosy, hermano Javi, pregúntense, ¿le perteneces a Dios? Y entonces, si todos decimos que sí, porque yo por fe quiero pensar que todos le pertenecemos a Dios, entonces ¿por qué no le obedecemos a Él? Porque cuando algo te pertenece, esto le pertenece a la familia Cruz Sánchez. Y una vez que termine, ¿qué creen que va a hacer? Se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque le pertenece, mi amado. Cuando sea el tiempo de Dios, nosotros vamos a ser levantados, recogidos. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Entonces, pertenecerle a Él tiene un significado tan, pero tan profundo, que basta preguntarte todos los días de tu existencia si tienes el sello de propiedad. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el sello de la propiedad de Dios? El Espíritu Santo, mi amado. Dice, el Espíritu Santo con el cual han sido sellados para el día de la redención. Entonces quiero dejarte en tu corazón muy marcado esta parte. Es importante que el Espíritu Santo esté en ti. Claro que sí, mi amado. ¿Cuál es la marca que todo creyente en Yeshua debería de tener? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y yo sé, déjame decirte algo, porque a la luz de la palabra entiendes muchas cosas. Cuando Él está verdaderamente en vosotros, la obediencia de su palabra no se nos hace una carga, mi amado, y no se nos hace imposible, porque el mismo Espíritu Santo me va conduciendo cada vez más a la verdad. Pero cuando el Espíritu Santo no está en mí, todo me pesa, todo se me complica, todo me es imposible, mi amado. Por eso aquí de esta se desprende mucha enseñanza, y tú tienes que evaluarte, porque mira, mi amado, si estos lentes tuvieran para medir cómo están ustedes de la presencia, bueno fuera. ¿Sabe por qué? Porque le diría, a ver, hermanita, le hace falta esto, le hace falta aquello, está en un 60%, está en un 30%, esta semana usted bajó, esta semana usted subió, pero no existe. Depende de quién, de mí, de cada uno de nosotros. Al final, por eso la palabra dice que la salvación es personal, mi amado. Qué bueno fuera que estos lentes me permitieran. Fíjate, hermanita, que como que ya se te está borrando el sello ahí, se te está borrando la marca. Pero no existe, mi amado. Y el único que puede darse cuenta es el Padre, porque dice la palabra que Él es el que escudriña nuestros y pesa nuestros pensamientos. Y al final tú dices, examíname. Mira cómo escribe el profeta, el salmista, dice, examíname, oh Dios, y prueba mis pensamientos. Pero si usted no hace ese ejercicio, ¿cómo se va a dar cuenta de cómo está su marca? ¿Cómo se va a dar cuenta de cómo está el Espíritu Santo en nosotros? ¿De quién es el Espíritu Santo? De Dios. Y que no es nuestro. ¿Podemos contristar al Espíritu Santo? Sí, lo hablábamos el día martes. Entristecer, calumnias, amargura, murmuración,
chismes, pleitos, contienda. Todo eso, mi amado, contrista, entristece, aleja al Espíritu Santo. Siguiente, por favor. No hay levitas ni sacerdotes ordenados para la enseñanza de la Torá y para los servicios en el templo. Pero mire, mi amado, dice, somos una nación ¿de qué? Primero de Pedro capítulo 2 verso 9 y verso 10, y usted lo sabe. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Entonces, mi amado, hay algo muy importante, porque si yo pregunto ¿qué somos? Y comenzamos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué somos todo eso? Es que no estamos negando lo que somos, pero la pregunta sería ¿para qué somos? Y la palabra es clara, dice: para que anuncien las virtudes. Y quiero detenerme un poquito aquí, porque quiero preguntarte: ¿qué virtud conoces tú del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Qué virtud conoces de él? Porque el problema más grande es que tú no puedes hablar de algo que no conoces. Entonces yo quiero preguntarte, y a manera de ejercicio ahora dice: ¿qué somos? Linaje escogido. ¿Qué somos? Real sacerdocio. ¿Qué somos? Nación santa. ¿Qué somos? Pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿para qué? Dice: para anunciar. ¿Y qué voy a anunciar? Las virtudes. ¿Las virtudes mías? No, las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora yo te pregunto: ¿qué virtudes tiene el que te llamó? Amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, bondad, fe. ¿Qué virtud tiene? ¿Qué características tiene? Mi proveedor, mi sanador, mi salvador. Entonces yo voy a hablar ¿de quién? Del que me salvó, me sanó, me restauró. Yo voy a hablar del que me provee, yo voy a hablar del que me sana. Y entonces, mi amado, necesitamos entender que esas son sus virtudes. Y entonces así estaré cumpliendo con que soy un linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa y soy pueblo adquirido por Dios. Pero yo necesito anunciar, necesito hablar de las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué dice luz admirable, mi amado? Porque andábamos en tiniebla, y porque una luz siempre te va a llamar, ¿qué cosa? La atención. Cuando tú puedes andar, y digo, los que vivimos en comunidad, ¿a dónde vamos a buscar? A donde siempre haya una luz y decimos: ahí hay una casa, ya estamos cerca. ¿Por qué? Porque allá vemos que hay ¿qué cosa? Luz.
Que puede ser esta, o puede ser el fuego, puede ser un candil, puede ser una vela, puede ser lo que sea, pero donde hay luz no hay tinieblas. Y Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿crees que Él te llamó? Pues déjame decirte que no solo te llamó, te selló con su Espíritu Santo para el día de la redención. Y eso, mi amado, es motivo de gozo, de alegría, de júbilo. Eso es motivo de que aunque estemos pasando y viviendo lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, lo difícil, lo imposible, eso, mi amado, es motivación para continuar y para seguir. Porque no hay mayor gozo que saber que soy salvo por gracia, mi amado. Pero cuando no entiendes el valor de la salvación, cualquier situación que vives te pone triste, te acongoja, te desanima. Pero cuando tú sabes que hay alguien que dio su vida por ti, que eres lo escogido, que eres lo primero, las cosas cambian, mi amado. Siguiente, por favor. Y entonces la fiesta de las primicias en Proverbios 9:10 dice honra. ¿Qué es la palabra honra? ¿Qué más significa? ¿Qué te dice? Respeto. Honrar es respetar. Dicho en otra palabra diría respeta. A Yod-Hei-Vav-Hei, la traducción Reina Valera diría a Jehová con tus bienes. Bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto, mi amado. Es que vivir cada festividad es entender que lo hago por respeto, lo hago por amor, lo hago por honra. Y no lo hago por temor, mi amado. De donde nosotros venimos, cuando se quería economía, se nos hablaba de Malaquías y dice: malditos sois. ¿Por qué? Porque me habéis robado. No, mi amado. Aquí se trata de que todo lo que tú hagas, número uno, lo hagas por amor, y número dos, lo hagas por respeto, por honra. ¿A quién? A nuestro eterno Dios amado. Ahora quiero decirte algo. ¿Sabes por qué no lo honramos? Porque no le conocemos. Quienes venimos de la vieja escuela, donde quiera que tú te movías era buenos días, buenas tardes, lo conocieras o no lo conocieras, porque eso era ¿qué cosa? Respeto, educación. Y entonces, mi amado, donde no hay educación, donde no hay enseñanza, no se puede honrar. ¿Qué necesito? Aprender. Siguiente, por favor. Es la última, ¿verdad? Gracias, papá. La ley, la Torah, y ya les dije, Torah es enseñanza, Torah es instrucción, Torah es mandamiento, Torah es ley. Es un concepto muy amplio. Está, ¿qué cosa? Vigente, mi amado. Y es eterna. ¿Sabe por qué? Porque dice: el tiempo pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Por lo tanto, dice, ofrezcamos nuestras primicias, diezmos, siembras, ofrenda, conforme nos pide la palabra. Demos de todo corazón para bendecir a aquellos que nos instruyen, aquellos que nos enseñan con la Torah.
Y demos también al pobre, a la viuda y el huérfano, y ofrendemos a aquellos que no tengan suficiente para celebrar las fiestas del Eterno. Y que el Padre nos bendiga y añada a los que deben de ser salvos. Cuando tú entiendas, mi amado, que el pueblo más bendecido, y estúdialo y googléalo y búscalo, porque todos tienen acceso a un celular, es el pueblo judío, mi amado. ¿Y saben por qué? Por la honra que le dan a Dios. El martes enseñé y dije, a nosotros cuántas cosas nos cuesta dar un diezmo. Pero ¿sabes qué es lo cierto, mi amado? Que en el tiempo que llevamos jamás hemos dado una enseñanza exclusiva para sacarle sus diezmos. Porque hay que entender algo. ¿Sabes por qué lo damos? Por amor. ¿Y sabes por qué por amor? Porque Él me enseñó a amar primero. Juan 3:16, el verso que tú te sabes de memoria. Porque de tal manera el Padre amó al mundo que dio, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, mi amado. Y esas son las cosas que necesitamos entender. Y mira cómo vino la enseñanza. ¿Dónde está? ¿Quién fue dado al pueblo? ¿Cómo se cumplió? Cruzando el Mar Rojo. Y después, cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué trajeron? Sus primicias. Y esas primicias, ¿de quienes hablaban? Pasaron muchos años, siglos tal vez, para cumplirse que la primicia iba a ser la resurrección de Jesucristo, mi amado. Por eso es que la celebramos. Y yo te decía y te enseñaba, aún empieza, aún tu Biblia Reina Valera dice que celebremos su muerte, que recordemos su nacimiento, pero que celebremos su muerte. Porque cuando Él tomó el pan dijo, este es, ¿qué cosa? Mi cuerpo, que por ustedes, dice, es molido o entregado. Y luego tomó la copa, dice, dio gracias también y dijo, y esto es, ¿qué cosa? Que por mí y por ti es, ¿qué cosa? Derramada, mi amado. Y entonces nada queda en el aire cuando yo te pregunto, ¿qué somos? El pueblo de Dios, la nación santa, pueblo escogido, adquirido, real sacerdocio, tantas cosas. ¿Para qué? Para anunciar. ¿Qué voy a anunciar? Las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Y te dije, haz el ejercicio y pregúntate, ¿eres de Dios? ¿Le perteneces a Dios? ¿Eres propiedad de Dios? Amén. Entonces, ocupémonos de que el Espíritu Santo esté también en nosotros, mi amado. 3 veces, dice la enseñanza, subía el pueblo a Jerusalén. En Pesa, en Bicurín o primicias, y en Sucot. Cuando nosotros entendemos, y lo vamos a ver en las porciones de Levítico, y tal vez ahí me voy a detener un poco, que se tenía que dar el diezmo al Mishkan o al tabernáculo, a la viuda, al huérfano, al extranjero mismo, mi amado. Y nosotros solo la 10ª parte y nos complicamos la existencia. ¿Por la falta de qué, mi de conocimiento.
Hablaba con una persona y yo le decía, el problema es que hemos sacado de contexto el texto que dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y algo que hay que recalcar ahí es mi pueblo. Nosotros mismos nos podemos perder por la falta de conocimiento. Y cuando yo te digo que lo hemos sacado de contexto, es que decimos, es que los que están allá, los de afuera, se pierden porque le falta conocimiento. No es cierto, mi amado. Nosotros mismos nos podemos extraviar por la falta de conocimiento. Pero no porque realmente no hay enseñanza, no hay instrucción, sino porque, mi amado, por el oído derecho me entra y por el oído izquierdo me sale. Porque no hay ningún beneficio en mi vida. No porque la palabra no penetre hasta el tuétano, sino porque no quiero vivirlo. La primera entrega de las primicias era la cebada, luego el trigo, y en Sucot eran las frutas o frutos, mi amado. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y en la mesa está puesta. ¿Qué significa mesa? Pacto. ¿Qué significa mesa? Compromiso. ¿Qué significa mesa? Un lugar importante. Y entonces, ¿qué necesito yo entender? Que Él me está invitando ¿a dónde? A la mesa, mi amado. Y usted dirá, para haber sabido que se trataba de la primicia, no vengo. Quítese eso de su corazón. No hay. Pero algo que sí es, llévese la enseñanza y atesórela en su corazón. Y eso es algo más importante, mi amado. Y cuando usted quiera vivir la palabra, escúcheme bien, cuando usted quiera vivir la palabra, entonces la palabra obrará aún más en cada uno de nosotros. ¿Por qué creen que Pablo dijo? Porque para mí el vivir es y el morir es ganancia, mi amado. Porque ese es el mensaje que yo cargo, escrito, sellado. Para mí el vivir es Jesucristo, es Yeshua, y el morir es ganancia. Duele, toda partida duele, mi amado. Toda ausencia duele. Pero mi fe es que un día nos volveremos a encontrar. ¿Cómo? Ese es un misterio que solo la palabra sabe. Pero de que nos reconoceremos, nos reconoceremos.